qué honor que nos acompañe en esta noche a 8 columnas. Una mujer empoderada, rectora de nuestra máxima casa de estudios, secretaria general de la UB, directora del Museo de Antropología, investigadora, antropóloga. Bueno, usted ya la conoce perfectamente bien. La doctora Sara Ladrón de Guevara está frente a usted, va a hablar frente a usted a 8 columnas. La voy a presentar y después presentaré a mis compañeros a quien voy a acompañar en esta noche, también grandes y destacados periodistas. Doctora, qué gusto saludarla. Encantada, Ramsés, de estar aquí nuevamente. No había tenido en la tu oportunidad espacio. de saludarla en la otra ocasión que estuvo usted Me aquí. da mucho gusto y a lo largo de esta pandemia creo que no nos hemos saludado presencialmente, así que El gusto es totalmente. un abrazo a la distancia. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra máxima casa de estudios. Adrianita Sánchez Cano, ¿dónde vamos a tocar usted y yo? Pues el mismo son, ¿no? ¿El mismo Espero son? que sí, sí, claro. Qué Un gusto gusto. saludarte, Igualmente, Adriana. doctora, bienvenida. Gracias, Tulio, Adriana. bienvenido. Y Gracias a usted también que nos acompaña esta Y como noche. tú dices perfectamente, el gran Tulio Moreno, gran periodista de la Jornada de Veracruz. Tulio, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Ramsés. Es un placer estar aquí. Rectora. Qué gusto, Tulio. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a usted, sobre todo a usted que nos acompaña en las 8 columnas. Doctora, caray, ¿quién lo iba a decir? Hace 8 años iba la doctora Sara Ladrón de Guevara porque en otra trinchera nosotros estábamos haciendo una pasarela y estábamos entrevistando a los aspirantes a la Ramsés, rectoría sí. de la Universidad Veracruzana. Y usted llegó, yo me acuerdo que muchos llegaban con su aparato y con asistentes. Usted llegó solita, me acuerdo perfectamente bien. Sí, porque yo solita hice ese proceso. Yo ¿Llegó es usted algo solita? que comento con mis colaboradores, que cuando yo intenté llegar a la rectoría en 2013, Sí. yo hice mi programa de trabajo, mi intención y demás, lo escribí en mi computadora, imprimí las hojas, fui a hacer las fotocopias y a engargolar a la papelería, y así llevé mis engargolados a la Junta de Gobierno y así iba yo a las entrevistas. ¿Así es? Porque era una intención que yo no tenía segura y que yo pensaba que como miembro de la comunidad universitaria pues era así como una académica y que podía yo ganar o podía yo no ganar. Y con esa certeza de que mi proyecto era un proyecto académico, continuó con los resultados que sabemos. En 2013 fui nombrada rectora de la Universidad Veracruzana, luego ratificada Fue reelecta. 4 años después, y este es mi 8º año ya cercana a cerrar el rectorado. Por eso es importante este recuento que vamos a hacer en ese programa y ya para no embromar a mis compañeros, ¿cómo se le hace capotear a 4 gobernadores? Eso es bien interesante. Es que es muy claro que las universidades somos autónomas, las universidades estatales, públicas, autónomas, pero tenemos una relación cercana con los 3 niveles de gobierno. Con los presidentes municipales en el sentido de que estamos instalados en sus municipios y tenemos una interacción cercana. Con los gobiernos estatales, fundamental, porque trabajamos en un proyecto conjunto, es por el desarrollo de Veracruz, nosotros trabajamos por Veracruz. Y dependemos en buena medida del presupuesto que el gobierno estatal nos otorga. Y la federación, que nos da también una buena parte del presupuesto. Entonces también con las autoridades, particularmente de la Secretaría de Educación, eventualmente de la Secretaría de Cultura o de otras secretarías, uno tiene interacción. Y tuve la enorme experiencia de que transitó mi rectorado por 3 periodos gubernamentales, uno que no fue concluido por por Javier Duarte y que entró Flavino Ríos, doctor Flavino, sí. uno muy corto de 2 años de Miguel Ángel Yunes y el actual periodo de Cuitlahua García Jiménez, que por cierto es universitario. Entonces, lo más interesante es que además vienen de ideologías partidistas distintas y fue muy, yo pienso que muy enriquecedor el poder ser interlocutor con ellos y convencerles del proyecto de la Universidad Veracruzana y recibir el apoyo de los gobernadores o no recibirlo, ¿verdad? Porque también. y me tocó pues yo siento que es una experiencia formativa y con la claridad de que la universidad no va con un partido, pero que una vez que un gobernante es electo por el pueblo, ese es el gobernante y con ese trabajamos. Entonces, en ese sentido fue mi acercamiento con estos 4 gobernadores y
Y debo decir que hubo un enfrentamiento muy claro por la falta de compromiso de Javier Duarte, pero incluso con Javier Duarte yo nunca tuve un pleito personal. Mostró músculo el estudiantado y eso toda fue la fantástico. Gente de la Universidad Veracruzana. Eso fue muy bonito porque lo que ocurrió en aquel entonces, que todos recordamos, los veracruzanos recordamos, es que hubo una rendición de cuentas por parte de nosotros, autoridades universitarias, con el Consejo Universitario. Eso no había pasado. Anteriores rectores también habían tenido un adeudo grande de parte del gobierno del Estado y no había sido compartido ni con la sociedad ni con los universitarios. Entonces, yo lo hice. Yo informé al Consejo Universitario cuál era la circunstancia de la falta de recurso y entonces la estrategia, si bien me tocó liderarla, fue construida por la comunidad universitaria. El llamado a hacer manifestaciones fue algo que fue puesto a consideración del Consejo Universitario y ganó la propuesta de salir a las calles. Con la primera manifestación yo estaba convencida que había que hacerlo. La segunda yo no estaba convencida y así lo expresé al Consejo porque era tiempo electoral, como en este momento. Y yo no quería que esto fuese leído como un posicionamiento partidista. No era en contra de un gobernador o de su partido. Era la defensa de la universidad frente a la falta de compromiso del gobierno en turno. Y bueno, salimos a las calles, tuvimos un apoyo de la sociedad en general extraordinario y al menos creo que hicimos conscientes a los gobernantes de que había que cumplirle a la universidad. Flavino Ríos firmó con nosotros, el mismo Javier Duarte en aquel entonces firmó públicamente, salió en doble plana en los periódicos y nos hizo llegar el original de la carta en que decía que él se comprometía al pago y al pago del SAT, que ya teníamos una deuda importante. Con Flavino Ríos hicimos un convenio ante notario en que reconocía el adeudo del gobierno del Estado y que el gobierno del Estado lo iba a pagar al SAT. Miguel Ángel Yunes inició las gestiones y pagó algo de ese adeudo, 500 millones, pero lo mejor fue el broche de oro con Cuitlava García Jiménez, comprometido y conocedor de la situación de la universidad, conocedor desde adentro de la dinámica de la universidad, de los estudiantes, sabedor de que era real la afrenta que habíamos vivido, la falta de compromiso de un gobierno estatal, y él estableció con el apoyo de Cefiplan, de su secretario de Finanzas, José Luis Lima, una dinámica de gestión frente al SAT que estableció los lapsos, el camino, el proceso a seguir, y en 2 ocasiones pagó cantidades fuertes y hemos finiquitado el adeudo con el SAT. Y también de ese monto, en buena medida, es el pago del adeudo que el gobierno del Estado tenía para la universidad. Entonces yo recibí una universidad a la que le debían 900 millones, el gobierno del Estado, y voy a entregar al final de agosto una universidad sin deuda y sin adeudos. Y creo que eso hace una universidad más consolidada en términos financieros, aunque también hemos trabajado, por supuesto, en lo más importante de la universidad, que son los términos académicos. Y en eso también hemos tenido avances importantes. Habla ahorita de un año en el que inicia su gestión ante la máxima casa de estudios del Estado de Veracruz, y recordamos todos que una de sus banderas fue eliminar el equipo de Halcones Jalapa, un equipo que representaba al Estado, a la ciudad, y que llevó a Veracruz a una proyección de manera internacional. En ese momento, rectora, ¿qué le daba para decir no al equipo de Halcones, y ahorita presentan un nuevo equipo de Halcones de Jalapa? Pero no es de la universidad. Nosotros seguimos igual. La universidad trabaja y realiza todas sus funciones con un presupuesto público. Y el dinero público no puede ser para carreras profesionales de deportistas. Y eso es muy claro. En mi primera propuesta, esa que les platiqué que yo hice solita en mi computadora y que imprimí, ahí decía que había que finiquitar el compromiso con los halcones. Eran alrededor de 60, 65 millones al año. Y era un tiempo en que no tenía la universidad el recurso para pagar la nómina. Entonces, ¿cómo era posible que pagábamos a deportistas profesionales sueldos muy elevados de un presupuesto público?
para unos cuantitos espectadores que podían acceder al Nido del Halcón. No es ese un compromiso de una universidad pública. Entonces, desde mi proyecto ante la Junta de Gobierno, se establecía que íbamos a terminar con el equipo Halcones. Así se hizo a mi llegada. Sí. En un momento lo retomó el gobernador Duarte Y no pudo. y se dio cuenta de que era real, que el recurso nada más salía y no regresaba nada. No se pudo, no le pagaron a los deportistas, hubo una serie de complicaciones y nosotros hemos apoyado mucho el deporte universitario. En este momento hay un nuevo proyecto que no utiliza recursos públicos y eso es muy importante decirlo. A la Universidad Veracruzana no le están pidiendo recursos. Van a usar las instalaciones, El día de la van a usar presentación el Nido estaba del por él. Halcón y es a partir de un contrato de renta del espacio con la fundación, porque esos espacios son gestionados por la fundación de la Universidad Veracruzana, tienen el espacio en comodato. Y nosotros no tenemos nada en contra del deporte profesional, qué bueno que exista, pero no podemos financiarlo. El acuerdo en este momento es que los Halcones de Jalapa, que no son los Halcones de la Universidad Veracruzana, los Halcones de Jalapa van a ser financiados por empresarios. Nosotros rentamos el espacio para su uso en un tiempo muy claro, determinado, el tiempo de los entrenamientos, que es unas horas al día, y cuando tengan partido, pues todo el día, durante la temporada de básquetbol profesional. Entonces, no es el recurso público, yo sigo en la misma posición que tuve antes de llegar a la rectoría. La universidad no puede financiar deporte profesional, la universidad debe promover el deporte universitario y debe promover que toda la comunidad universitaria haga deporte. ¿Y promueve en verdad el deporte universitario? Sí. Me refiero que se ha visto, por ejemplo, en la cuestión de puntajes. ¿Hemos mejorado? Cuando la Universidad Veracruzana va a representar a Veracruz, no llega a los primeros 10 lugares. ¿Qué pasa ahí? En la universidad así. No llega a los primeros 10. En la universidad así. Solo Yo por he recibido puntos. Por puntos, por pero puntos no y en también lugares. en medallero. No cada año. En lugares no. En medallero por puntos sí llega, pero por lugares no. ¿Por qué? Es muy distinto. Es muy distinto. Sí. Hay los medalleros y hay los punteros. Exacto. Y el puntero te habla de un trabajo en equipo. Te habla de que todos los deportistas que van a una universidad, cada uno hace su puntaje y se van contando los puntajes y resultamos generalmente en los primeros 10 lugares de las universidades. Por puntos. Ese es el equipo. Y eventualmente pero los esfuerzos personales significan ganar una medalla. Y hemos estado en los 10 primeros, no cada año, pero a lo largo de mi rectorado hemos estado más de una vez en los primeros 10 lugares. No traigo el dato de en qué año, pero lo puedo mostrar. Y luego hay que decir otra cosa. Sí. Las universidades del norte están muy fuertes en los deportes. Dan unas becas muy buenas para los deportistas. Cuando tenemos nosotros un medallista o un campeón, les invitan las universidades del norte a que vengan a estudiar con ellas y que compitan con la camiseta de las universidades del norte. Y les dan una beca. Y yo entiendo que es una oportunidad de seguir sus estudios. El deportista emigra Así es. para irse a las Hemos tenido muchos campeones que se nos van. Y esa es su carrera personal y pues muy respetable. ¿Y por qué no ofertar algo así, doctora, en la Universidad Veracruzana? ¿Por qué no evitar precisamente esa migración de talentos deportivos que representen no solamente la Universidad Veracruzana, sino a Veracruz? Nosotros tenemos un buen programa de becas y tratamos de que llegue al mayor número de estudiantes posible. Y apoyamos sobre todo a las carreras de los jóvenes que no tienen recursos. Y eso nos parece más importante que ganar una medalla. Nosotros tenemos a través de la fundación y la propia universidad da becas y también, por supuesto, están las becas que da la Secretaría de Educación. Y procuramos, en el caso de las becas de la universidad y de la fundación, que sean jóvenes que tienen problemas de recursos y con eso aseguramos que una carrera no se trunque. Claro. Un campeón deportista tiene muchas opciones, pero nosotros apoyamos, por ejemplo, a jóvenes indígenas, a madres solteras, a jóvenes que no tienen recursos y con eso aseguramos una carrera universitaria que llegue a su Tulio, final. Gracias. Rectora, al principio de esta plática dijo que la universidad es apolítica, no tiene ninguna preferencia partidista y bueno, se ha visto. Sin embargo, quisiera preguntarle,
¿Cuál es la diferencia que está viendo, que ha visto? Pues ya lleva tres gobernadores y de tres distintas opiniones y corrientes políticas. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento de uno y otro? Y si es cierto que la izquierda tiene más sensibilidad para atender los problemas universitarios. Me pone usted una pregunta muy difícil. Algún día escribiré mis memorias, mis conversaciones con los gobernadores de Veracruz. Bueno, en la universidad, como decía, como institución no puede tener una postura partidista. Los universitarios hay de todos los colores, para riqueza, ¿verdad?, de este pensamiento diverso. Y yo diría que va más allá de el partido, también tiene que ver con la personalidad de cada gobernador. Porque pues observamos los veracruzanos cómo Javier Duarte no cumplió con sus compromisos con la universidad. Había un recurso que era de la universidad, que estaba etiquetado en la universidad por el Congreso o que llegaba de la Federación y no se lo daba a la universidad. Y sin embargo, hay que decir, el PRI estuvo en la construcción de la educación pública, de los libros de texto gratuitos, de las universidades públicas. Entonces no creo que tenga que ver esto con la ideología del PRI, sino con la personalidad de alguien que no cumplía con sus obligaciones. Y eso yo diría del gobierno de Javier Duarte. El gobernador Yunes, a mí me parece que tenía muy clara la fuerza política que la Universidad Veracruzana había adquirido en este posicionamiento al enfrentar a un gobernador. Y hábil políticamente como es, sabía que tenía que estar cercano a la universidad y apoyar a la universidad. Y así lo hizo. Nos aumentó el presupuesto, que el presupuesto ya no alcanzaba para pagar a los trabajadores de la universidad por los recortes presupuestales que nos habían hecho en el sexenio de Duarte. Entonces aumentó el presupuesto y nos apoyó con aumentos presupuestales y nos apoyó también en el caso de la deuda con el SAT. Es posible que si hubiese tenido los 6 años para gobierno, habríamos avanzado más en el tema de ese adeudo, porque algo le avanzó. Secretaria de Finanzas, usted ha sido una secretaria de Finanzas. Le invitó el gobernador Yunes a la contadora Clementina Guerrero, que era entonces secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, y ella consideraba que era una oportunidad de conclusión de una carrera exitosa de una universitaria distinguida, y ella se fue a apoyar al gobierno de Yunes, que luego no concluyó con él, así que no fue un proyecto muy exitoso, y todos sabemos que ahora Clementina Guerrero tiene problemas que a mí me parece que no tienen que ver con su honestidad, porque la considero una persona honesta, que no solamente es honesta, sino que estableció lineamientos en la universidad para evitar la corrupción. Así que yo tengo el mayor respeto por su trayectoria y por su quehacer y por su honestidad. También, yo la aprecio mucho. Y luego el gobernador Cuitlahua García Jiménez viene de un movimiento de Morena en el que teníamos desde que, antes de que llegara al poder, mucha esperanza a los universitarios por esta posición de izquierda, porque las universidades públicas pensamos que nuestra ideología y nuestra constitución es de izquierda, porque es la educación para todos. Siempre y cuando cumplan con los requisitos y logren los méritos, es para todos, no es para la élite, no es para los que tienen dinero. Esa es la ideología de la izquierda. Las universidades hemos estado muy pendientes de lo que ocurre en la federación con las legislaciones para que no nos afecten esta cuarta transformación, y hemos tenido, cuando se construye la Ley General de Educación Superior, estuvimos ahí muy atentos porque ya nos estaban quitando la autonomía y no nos dejamos. Entonces logramos que se mantuviera la autonomía y logramos una Ley General de Educación Superior que fue una construcción de las universidades, tanto públicas, pero también participaron las privadas. Y ahora estamos molestos con la ley que se está proponiendo de ciencia y tecnología. Y estamos cuestionando mucho la propuesta de la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Estamos cuestionando al CONACYT, estamos cuestionando al Sistema Nacional de Investigadores y en ese sentido también a la Secretaría de Educación, pero tenemos una actitud de construcción, de discusión, de reflexión y de construcción. Eso en cuanto a la postura de Morena al frente de la educación pública. Pero nuestro gobernador, Cuitlahua García Jiménez, resulta que es VE.
O sea, él estudió en la Universidad Veracruzana, fue formado en la Universidad Veracruzana y es trabajador de la Universidad Veracruzana. Es académico de la Universidad Veracruzana. Su padre también un distinguidísimo universitario con mucho peso moral, ético entre los pedagogos, y en ese sentido pues todos que se dedican a la educación y a la educación superior. Entonces es alguien que yo menciono a su padre porque es alguien que viene de una familia que tuvo conciencia de lo que era la Universidad Veracruzana incluso antes de llegar a la universidad. Entonces el gobernador Cuitlao García Jiménez ha sido muy solidario con la problemática de la universidad y ha apoyado definitivamente a la Universidad Veracruzana. En buena medida creo que tiene que ver con su personalidad y su posicionamiento frente a la universidad pública y en particular a la Universidad Veracruzana. Y en cuanto al movimiento de ahora partido de Morena, debo decir que las universidades públicas hemos cuestionado algunas de las políticas que se quieren implementar para la educación pública y así seguiremos. Para allá iba, sí. Doctora, ese desencuentro con Morena. No, con Morena no. Entonces. Con las autoridades que hoy tienen el poder de modificar. Salieron de Morena. Pero además, ¿no? son gobernantes. Yo no me meto con el partido. Okay. Y menos en tiempos electorales. Claro. No es un asunto de partido. Es que ya fueron electos, ya están en el poder y tienen una obligación porque gobiernan a todos. ¿Y por qué esa disociación entre el partido, lo que postula, y los ya como funcionarios? ¿Por qué cree que se deba? Yo no estoy segura de que haya un posicionamiento claro por parte de Morena con respecto a las universidades públicas. De hecho, en el proyecto y en todo lo que había en tiempos de elecciones de 2018, no había una claridad con respecto a la postura ideológica de Morena frente a las universidades. Y esta ya se ve en el momento en que llegan al poder. Y se ve con las iniciativas que se presentan ante el Congreso. Entonces ya no estamos hablando de los de Morena, estamos hablando del Ejecutivo, que presenta iniciativas, del Legislativo, en donde hay todos los colores y la capacidad de defender una y otra postura. Y finalmente, esta participación de las universidades públicas, que debo decirlo, en este gobierno sí hemos tenido acceso a la discusión de las propuestas. Y esto sí debe ser un posicionamiento de los gobernantes ahora en el poder. ¿Pero el malestar cuál es? ¿Que hay una reducción en el presupuesto, digamos? No nos han reducido el presupuesto. Hablen con a los investigadores y lo que pasa. En el tiempo de la Ley General de Educación Superior nos molestó mucho que estaban quitando la autonomía. Ahí, ese es el meollo. Y allí lo logramos. Eso ya se terminó, ya se aprobó por el Congreso y por de la Unión en las dos cámaras, en la baja y en la alta, y las universidades mantenemos la autonomía. Y además, ahora tenemos lo que no teníamos en la ley anterior. Las leyes orgánicas no pueden ser modificadas por los congresos de los estados si no son puestas a consideración de las universidades públicas, de las comunidades. Eso lo logramos. Y eso lo logramos en este gobierno. Es decir, que este gobierno ha tenido una actitud, si bien no siempre acorde a nuestra visión, sí abierta a la discusión. En este momento está en discusión la Ley General de Educación Superior. ¿Por qué no estamos contentos con eso? Porque hubo una propuesta de un consejo, si ustedes leen la propuesta que se presentó ante el Congreso, se propone un consejo que decide las temáticas que se van a apoyar para la investigación. Y en ese consejo están el presidente de la República, los secretarios, está la Marina y la Defensa, y están los gobernadores. ¿Y qué creen? No están las universidades. Entonces decimos, no, espera, si las universidades somos las que hacemos la investigación. Entonces ahorita estamos en esa discusión porque no se ha aprobado esa ley. Y luego cambiaron el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y en eso pues están muy pendientes los investigadores que forman parte del sistema porque creemos que debemos ser tomados en cuenta cuando hay modificación de leyes que inciden en nuestro quehacer. Perfecto. Tenemos algunos segunditos. Antes de ir a una pausa, doctora, me gustaría que al regresar de ella platique cómo está haciendo la universidad en tiempos de pandemia. Claro. ¿Cómo va lo de la matrícula? Hay muchos rechazados. ¿Habrá algún margen para poder aceptar a más estudiantes que tendrán que buscar otras alternativas? ¿Y cómo está la universidad? ¿Cómo está la rectora entre un mundo de hombres? ¿Cuál es
la repercusión o cuál es el trato que tiene la rectora con ese mundo y con la equidad de género sobre todo. Es un tema que me apasiona. Sí, una pausa, ahorita regresamos. La rectora Sara Ladrón de Guevara frente a usted y dos grandes periodistas están con usted a 8 columnas. A ver, tres. Bueno, yo soy moderador nada más, doctora. 3. A ver, muchas gracias, doctora. A ver, para ya no embromar a mis compañeros. ¿Clases presenciales habrá fecha? ¿Cómo maneja la pandemia en la Universidad Veracruzana? ¿La matrícula se aumentará? Y lo de esto de la equidad de género... Entonces, ¿son 5 programas, me dijiste? No, son 5 programas. Es que también es interesante. Porque cada uno da para una larga plática. Y cerraría con esto. A ver, lo que pasó con las feministas, este tipo de manifestaciones, ¿qué papel está está haciendo la UB? Ahí me vas recordando. Pero yo quisiera empezar por la pandemia. A ver. La Universidad Veracruzana tiene tiene instalada una infraestructura tecnológica robusta. Sí. La Universidad Veracruzana ya tenía una plataforma para educación virtual o presencial. ¿No hubo deserción? Que se llamaba Eminus. Sí, ha habido deserción. Maneja un estudio de 9 millones de estudiantes. Claro. No estuvieron en este periodo. Eso para todo el país y para todos los periodos. Y entiendo que hay una mayor deserción en el nivel básico. En el nivel ¿Hubo apoyo, rectora, hablando de este tema, ¿hubo apoyo por parte de la Universidad Veracruzana para aquellos estudiantes que tuvieron que desertar o que tendrían que desertar? Bueno, hay bajas temporales. Esas bajas temporales significan esperanzadoramente que regresen. Esperemos que así sea, porque también muchos pues ya quizá tuvieron necesidad de ponerse a trabajar por los problemas también económicos que significa la pandemia o problemas en su familia. Que ¿La universidad los apoyó de alguna forma? Ellos, si se dieron de baja temporal, pueden regresar. Ha habido también bajas definitivas, que esos son carreras truncas que lamentamos mucho. ¿Cómo apoyó la universidad? Con una infraestructura tecnológica que significaba plataformas para tener clases a través de Eminus y con plataformas también para la documentación virtual que ya hemos ido desarrollando. Los maestros... algunos conocían la plataforma, otros no. Hemos dado cursos para los maestros para que mejor manejen sus habilidades para dar clases virtuales. No está nada fácil para los maestros. Los estudiantes tienen más habilidades tecnológicas a menudo que los maestros. Pero ahí vamos trabajando y la universidad no ha parado. Seguimos dando las clases. Sabemos que hay clases que necesitan un nivel práctico que está pendiente. Sabemos que nos falta. Sabemos que no es el óptimo escenario, que sí se pierde algo de calidad. Todos hemos tenido... Miren, yo ahorita estoy disfrutando de platicar con ustedes. Y cuántas reuniones he tenido por Zoom y también entrevistas y no es lo mismo. No es lo mismo porque los seres humanos nos gusta esta interacción. Entonces sabemos que algo se pierde, pero al menos hemos mantenido. Y esto nos ha... facilitado, hicimos muchas cosas, hicimos apoyo psicológico para gente que en la pandemia lo requería, para nuestros universitarios. Fuimos el primer semestre muy flexibles. El apoyo que dimos es que no les contaba la escolaridad el primer semestre, cuando nos fuimos de sorpresa en marzo de 2020. Ese semestre, los jóvenes que desertaron, no les tomamos en cuenta si habían tenido... El reglamento de estudiantes es muy estricto en cuántas veces puedes cursar una materia o cuántas veces puedes presentar un examen. Y ese no tomamos en cuenta para hacer esa periodicidad. De manera que, si lo intentaron nuevamente,
su éxito es tomado en cuenta como de primera ocasión. Tuvimos muchas consideraciones así. Hay jóvenes que no tienen acceso a Internet. Eso es bien difícil, muy particularmente en la Universidad Veracruzana Intercultural, que tenemos 4 sedes. Ahí los maestros se desplazaban hasta los domicilios de los alumnos a llevarles materiales, a recoger tareas, a tener pláticas. Hicimos de veras un esfuerzo extraordinario y estuvimos muy apoyados por toda la comunidad universitaria. Ahí vamos. Esta es una gran lección. Y reconocemos ahora que cuando volvamos a las actividades presenciales, estaremos todos con estas habilidades tecnológicas que nos permitirán utilizarla e incorporarla en nuestro proceso educativo. Yeah. Y también hemos desarrollado más programas en línea que los que teníamos. ¿No hay fecha todavía para clases presenciales? Estamos ahorita muy atentos porque el presidente acaba de anunciar la campaña de vacunación para la siguiente etapa para los trabajadores educativos, que incluye educación superior. Entiendo que la próxima semana van a estar aquí presentes autoridades federales, coordinando con el gobierno del estado, con el delegado federal, para la implementación de la vacunación de los trabajadores educativos, tanto docentes como cualquier trabajador dentro de las instituciones educativas, también de la Universidad Veracruzana. Yo he estado muy en contacto, esta mañana hablé tanto con Carmen Rodríguez, la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, como con Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. El tema era la vacunación. Ya bien, es una etapa que se va a llevar a cabo. Entiendo que se va a vacunar con esta que solo requiere una dosis y vamos a estar apoyando a la Universidad Veracruzana en la medida que nos lo requieran, porque el diseño y la estrategia del proceso de vacunación es decidido de manera federal y nosotros coadyuvamos. Hemos ayudado con voluntarios, hemos ayudado con sedes, se estuvo vacunando en Veracruz y en Jalapa en nuestras facultades de medicina. Nosotros tenemos 5 facultades de medicina en Veracruz y podemos atender, si así lo considera la federación. Sí. Rectora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Será obligatoria la vacunación para los docentes o cómo va a manejar la Universidad Veracruzana? No puede ser obligatorio, ese es un asunto voluntario. Pero de hecho, ahorita están ya contabilizando cuántas vacunas se requieren para el sector educativo en Veracruz y hay que recordar que en Veracruz ya está en buena medida vacunado en primera dosis el personal de más de 60 años, que muchos son universitarios o profesores o trabajadores del sector educativo. Ya viene también como siguiente etapa de 50 a 59 y tenemos allí también un amplio número de trabajadores de la universidad. Entonces serán esos que restan y por supuesto una vacunación es un proceso voluntario, pero tendrán esta disposición y una vez vacunados, esperemos, pasando el tiempo para la inmunidad, que podamos atenderlo. Ahora, a mí me preocupa también los estudiantes, porque son adultos nuestros estudiantes, no son niños. Los niños están fuera del esquema de vacunación, no se está vacunando en ninguna parte del mundo a los pequeños, pero a los adultos a partir de 18 años sí. Entonces, eso tenemos pendientes. El tema es también nuestro calendario escolar. Las clases de este semestre en la Universidad Veracruzana concluyen en mayo. En junio son exámenes, en julio son vacaciones. Regresamos en agosto. Entonces, si ocurre rápidamente el proceso de vacunación y nuestro personal está vacunado y demás, ya estamos finalizando semestre. Entonces, no les puedo asegurar que este semestre regresaríamos, pero estamos deseosos de que para el semestre que inicia en agosto ya tengamos actividades presenciales. Si no al 100%, al menos las actividades prácticas y con grupos reducidos y con todas las medidas que Salubridad nos ha señalado con toda claridad. ¿Cuántos ingresaron a la universidad para este periodo, para el que viene? Vamos a tener ahora el examen y no tuvimos un decremento en las solicitudes. Más de 40,000 han solicitado su ingreso y este año estamos ofreciendo como 17,500 lugares aproximadamente, un poco más, un poco menos. Eso significa 1,000 lugares más que el año pasado. Hemos estado aumentando lugares y en buena medida se aumentan también por programas que serán 100% en línea. Hay 12 programas educativos, licenciaturas o TSU que se ofrecen completamente en línea. Los podrán seguir desde cualquier parte del mundo, además de los programas presenciales que habitualmente ofrece la Universidad Veracruzana. Rectora, con todo y que digamos el futuro incluso de la educación puede estar en línea, sí. La mayoría de los estudiantes optan o prefieren ir a las clases presenciales. Sí.
El gran problema que tienen las universidades es la falta de espacios físicos para atender a los alumnos. Ahora sin deuda, la Universidad Veracruzana es posible que pueda incrementar la cantidad de alumnos que pueda recibir en los próximos ciclos. Hemos ido incrementando nuestra oferta cada año. Tenemos limitadas capacidades. Una es los espacios, pero a lo mejor esa es más sencillo de solucionar. El tema también es los profesores que atienden en grupo. Y ahí tenemos una limitante por la Secretaría de Educación del número de plazas que tenemos. Y no le autorizan a uno contratación de nuevas plazas para atender a más alumnos. Y no se crea que en la educación virtual no requerimos de maestros. Al contrario, trabajan, a veces siento que más. La atención en línea también significa una atención a los estudiantes y también la revisión de sus tareas, de sus exámenes, de sus trabajos, de sus avances. Y es complejo. Los maestros trabajan mucho cuando tienen estudiantes en línea. Una cosa es que esto lo grabamos y lo pueden ver infinidad de veces. Y otra cosa es que tengamos la retroalimentación para saber qué tanto entendieron de lo que dijimos. Y eso requiere de un seguimiento, de una conducción. Ese es el trabajo de los facilitadores, de los maestros. Sí, nada más como que me quedó un poquito en el aire. Sí va a haber más espacios para jóvenes. Este año estamos ofreciendo por la línea, ¿no? mil espacios más que el año pasado. Pero no físicos, o sea, no. Hay unos que son virtuales y otros que son presenciales, sí. Y cada año hemos aumentado. Y yo creo que cuando llegué eran como cerca de 14,000 los que se ofrecían por año y ahorita ya estamos hablando de unos 17,000. Entonces vamos creciendo, pero tampoco podemos incrementar sin cuidar que la calidad se siga dando a nuestros estudiantes. Pues, sí. Rector, en otro tema hablaba hace unos momentos del tema de la investigación. El patrón que tiene la Universidad Veracruzana de Investigadores, ¿es redituable? Porque yo tengo conocimiento de que los investigadores tienen un sueldo pues acomodado, bastante acomodado para un sueldo base. El sueldo es igual que de un docente. El tabulador no es diferente. ¿Para un doctor? Los doctores, ya sea que sean docentes o investigadores, tienen el mismo tabulador, es titular C, un doctor. En el caso de los doctores y de los investigadores, ¿está siendo redituable su trabajo? ¿Están aportando de verdad a la investigación científica de Veracruz y de México? Sí, absolutamente. Tenemos investigadores de primera. ¿Llevan un seguimiento, doctora? Sí, ellos tienen que dar reportes de su trabajo, tienen proyectos y demás. En este momento tenemos más de 500 investigadores nacionales. Cuando llegué eran 300 y tantos. Entonces, eso habla de una evaluación externa de la calidad de su trabajo. Ellos son evaluados externamente para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Por pares, por otros investigadores. Doctora, ¿qué está haciendo la Universidad Veracruzana por los y las estudiantes? El acoso sexual. Se empezó a manejar muchísimo, que había mucho acoso por parte de docentes a las estudiantes. ¿Cómo lo abordó usted? Es que este es un tema mundial. Es que las mujeres vivimos con mucha discriminación y vivimos agresiones y en ocasiones acoso y hostigamiento. Y esto no es de las universidades, esto es de todos, en todos lados. Y las universidades lo hemos hecho muy visibles. Y en las universidades se han gestado reflexiones y grupos defensores de las mujeres. La Universidad Veracruzana inició con un centro de investigación que ya existía cuando yo llegué a la rectoría, un centro de estudios de género, que por supuesto existe y que es muy productivo y que genera investigación acerca del género. Y como eso, hay todas las líneas de investigación posibles en la universidad. Luego creamos una coordinación de género para implementar políticas que modificaran a la institución para atender los reclamos de las mujeres. Y de hecho, una de las campañas que tuvimos al inicio fue denuncia. No aguantes el acoso, denuncia. ¿Y hubo denuncia? Y claro, y esto creció. Y también hubo una expresión que molestó mucho a mucha gente, que se lleva a cabo en todo el mundo también, que les llamamos los tendederos, en donde hay una denuncia anónima, pero el que no es anónimo es el acosador. Y esto ha molestado a algunos que se ven señalados, pero también es una
forma de manifestación que no encuentra otra manera de expresarse. Porque si bien ahora ya tenemos un protocolo, es muy difícil probar hechos cuando ocurren en privado o cuando ocurren de tal forma que no tiene manera la víctima de probarlo. Entonces, esa es una forma de expresión que las mujeres han encontrado, que las jóvenes mujeres han encontrado. Y yo me solidarizo. ¿Despidos? ¿Ha habido despidos? Sí, hemos tenido despidos y hemos tenido expulsiones de estudiantes, porque las agresiones no solamente son de docentes a jóvenes estudiantes, también ocurren entre trabajadores o entre estudiantes. Y las atendemos, no siempre logramos al 100% lo que quisiéramos como resultado. Y ciertamente quien acusa y se expone a todo este proceso que es largo y doloroso, siempre quisiera una sanción más grande y no siempre le satisface la sanción que se vio, que la máxima sanción es la expulsión en el caso de un estudiante o la remoción de su trabajo de un trabajador. Hay distintas sanciones intermedias y a veces las estudiantes sienten que no los atendimos como ellas esperaban. Yo quisiera celebrar de parte de la Universidad Veracruzana no tanto el protocolo que es para sancionar, sino un posicionamiento que se votó por unanimidad en el Consejo Universitario General, que somos 400 miembros del Consejo Universitario General, un posicionamiento para hacer los espacios universitarios libres de violencia. Y esto significa violencia en todas sus formas. Ese es queremos ser un espacio de paz, de respeto, de defensa de los derechos humanos en todas sus diversidades. Y eso quiere ser la Universidad Veracruzana, más que encontrar al acosador y castigarlo. Ojalá que logremos incidir en esa construcción de una cultura más equitativa. Yo me solidarizo con las jóvenes y también con las que llaman violentas y también con las que destruyen cosas en la vía pública. Las que protestan, digamos. Claro que sí. Mi generación fuimos mucho menos valientes. ¿Usted fue sumisa? Yo creo que no. Pero fuimos menos osadas. O sea, yo sí me considero feminista, yo sí he trabajado por una igualdad de género y yo sí he luchado de muchas formas, pero no vislumbré el salir a romper cosas y hacer la reflexión pública de que las vidas de las chicas, una sola vida, es más valiosa que todo lo que han roto en las calles de este país. Y eso es su lección. Y eso tenemos que oírlo. Están gritando, lo están expresando de muchas formas, con pintas. Ahorita nuestras jóvenes estudiantes de artes están pintando el mural en el paso de abajo del Parque Juárez y es una expresión también muy valiosa. Pero también todas las pintas que han hecho y han roto vidrios y han roto puertas. Un solo caso de una mujer lastimada y en su expresión más dolorosa, que es el feminicidio, una sola vale mucho más que todo lo material que se pueda destruir. Las chicas hoy están expresando un coraje porque ya vieron que nosotras que esperábamos a votar y a levantar la mano y que queremos así y que tengamos un espacio, pues le avanzamos poquito. Este es un cambio cultural. Necesitamos que nos vean como diversas pero iguales, diversas pero valiosas. Doctora, perdón, es que la doctora ha hecho historia porque es la primera mujer. A eso iba. Adelante, Antonia, te pongo la muleta. Habla de que usted en ese caso, en su momento, no pudo a lo mejor haber expresado o se manifestó. Pero una manifestación de usted personal, de Sara Ladrón de Guevara, es ser la rectora de la máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo ha sido ese paso, esa trayectoria? ¿También recibió hostigamiento, por supuesto, acoso? Claro, como todas. ¿Tú conoces a alguna mujer que nunca se haya sentido agredida? ¿Tú conoces alguna? Yo no. No, yo tampoco. Todas. Bueno, para empezar hay que reconocer o hay que saber que no sabemos incluso en algunos momentos reconocer cuándo inicia una agresión. Eso es muy interesante. Lo tenemos tan instalado en nuestra cultura que a los señores se les hace natural
O y a las muchas señoras. mujeres Sí. se les hace natural. Y tenemos que cambiar. Lo que en generación de mi abuela o de mi mamá o mía misma era un piropo, hoy puede ser una agresión. Terrible. Por supuesto. ¿Y cómo capoteo? No queremos no queremos que nos echen florecitas cuando estamos haciendo nuestro trabajo profesional. No queremos eso. Queremos que nos respeten como profesionales. Tulio. Le voy a cambiar un poco el tema, Bueno, doctora. ya le dio pesar. No, está muy bien. Ya no aguanto, Creo vara. que es, además, viniendo de una funcionaria tan destacada. Muchas gracias, perdón por haber. Ese posicionamiento sobre el feminismo creo que es muy importante que fuera público. Solamente porque casi ya se acaba el programa, pero yo tenía la inquietud de preguntarle, en agosto termina su doble periodo. Han pasado muchas cosas, altibajos, falta de dinero, etcétera. ¿Cómo podría evaluar Sara Ladrón de Guevara su rectoría? Me va a decir que sean los propios alumnos, la propia historia lo va a decir, ¿no? Pero en lo personal, ¿cuál es su evaluación? Pues yo tengo una evaluación positiva y claro que esto me tendrán que confirmar mi comunidad. Yo sí creo que es algo importante haber sido la primera mujer. Yo soy la rectora número 21 y siempre digo, soy la 21. Sí, claro. Vendrán otras mujeres, porque además ha habido otros cargos que he ocupado como primera mujer y después había otra vez mujeres, así que es abrir brecha y eso es importante, romper el techo de cristal, decimos las feministas. Hay números que indican cómo estamos. Dije hace rato, dejo una universidad sin huelgas. No, perdón, dije hace rato, dejo una universidad sin deudas. Sin deudas. Y digo también sin huelgas. Sin huelgas. Porque tuve 8 años y soy la primera rectora o rector que no ha tenido huelgas durante su periodo. Y ya puedo decirlo porque ya no me pueden ahorita. No, porque es hasta febrero, hasta el ¿no? siguiente. Es hasta en diciembre presentan los emplazamientos a huelga, ya no me toca. Sí. Así que ya digo, dejo una universidad que no tuvo huelgas en 8 años, eso es fantástico para la planeación del trabajo. Y dejo indicadores muy claros. Estaba yo revisando esta mañana porque iba a venir con ustedes y yo pensé que iba a ser pura pregunta de la universidad, ya vi que no, pero el tema de los programas acreditados, ya sea por CIES o por COPAES en la universidad, estaba como en el 60% en el 2013 y yo dejo en programas cerca del 94%, es 93 punto tanto por ciento de programas acreditados. Y de matrícula dejó 98% en este momento. Espero todavía aumentarle un poquito más de la matrícula, es decir, los estudiantes que estudian en un programa acreditado. 98%. ¿Y en qué lugar deja la universidad a nivel nacional? Hay distintas mediciones. Hoy me pasaron una de Webometrics que la pone en 10º lugar y como estatal en 5º. Entonces, y cuando yo llegué... ¿Está bien? No es Webometrics, ¿no? Está en buenos lugares, ¿no? Es muy buena, de web. Y cada ranking nos posiciona distinto, pero solemos estar en las primeras 10. Y eso es fantástico en un país donde hay más de 2,000 universidades. Somos la 10ª Y cuando universidad. llegué no estábamos así. De hecho, también ahora nos toman en cuenta en rankings internacionales y no aparecíamos. O sea que ahí vamos. ¿Y en rankings internacionales dónde estamos nosotros? Hemos estado en distintos lugares, pero los rankings internacionales te miden hasta un número de universidades, hasta 1,000 o hasta 2,000, las mejores, y ahí hemos salido. Y por carrera, doctora, por licenciatura, ¿cuál ha sido la que más se puede medir, la que más ha destacado de la máxima casa de estudios a nivel nacional? Imposible. Sí lo hacen por programa educativo. No hemos estado evaluados así por programa educativo, pero para mi gusto sería imposible porque es difícil comparar un éxito en una formación profesional que en otra. Pero tenemos casos muy exitosos y hemos tratado de avanzar, por ejemplo, en las acreditaciones, parejo, en todas las áreas académicas. Habrá nuevas. Y en todas las regiones. Porque otra cosa es que también a veces los universitarios solo piensan en Jalapa. Y no, las regiones han avanzado también y los números ahí están para mostrarnos los programas acreditados y pues la calidad con la que estamos trabajando en cada región. Y en esta época de pandemia, la seguridad, llegar a invadir
espacios físicos en los campus? ¿Sí? Tenemos personal para atender seguridad. No hay problema entonces. Afortunadamente no hemos tenido problema. ¿Habrá nuevos programas para Sí, ya están ofreciéndose, como comenté hace un momento. ¿Cuáles son esos nuevos programas? Hay una serie de programas nuevos y ahorita ya estoy... Son 14 carreras, me parece, las que van a ofrecer. Alrededor de... Sí, ¿verdad? Y tenemos algunos programas que son nuevos para una región, que ya existían, pero están ofreciéndose en otra región, y unos que eran solo presenciales y que ya también se están ofreciendo virtualmente. Hay un buen número de... Doctora, se nos termina el tiempo. Bueno, ¿y después qué? ¿Una diputación, una magistratura? Yo no he hecho carrera política. ¿Qué va a hacer de la doctora? Yo pienso seguir escribiendo. ¿Sí? Tengo muchos temas. Yo soy arqueóloga, para quienes no lo sepan, sí, y todavía tengo mucho interés en seguir desarrollando esa investigación, y también poder leer y tener la calma para leer es algo que disfruto mucho. Pues leer muchas y gracias, escribir. que vino como muchas rectora. Gracias. Regresa cuando sean otras cosas. Cuando me inviten. Muchas gracias. Doctora, pues el legado Tulio es... Muchas gracias. 10º lugar a nivel nacional, 98% de la matrícula, y no hay huelgas y hay números negros en la universidad. Gracias, Adrianita. Gracias a ustedes, gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.